ADN Verde y su Centro de Investigación de Extractos Vegetales han desarrollado un biofungicida natural llamado ADN Jun, el cual es tanto preventivo como curativo y es formulado a base de compuestos de extractos de plantas del desierto como Calimeris indica. Puede incluirse dentro de programas de rotación con el producto ADN-CIL, el cual es netamente preventivo. El ciclo de vida tan corto de Peronospora esparsa lo convierte en un patógeno muy agresivo. Por lo tanto, para su control se recomienda el uso de herramientas principalmente preventivas como el ADN CLI, que es un biofungicida 100% natural altamente efectivo desarrollado por ADN Verde. Representamos un sector que genera más de 160.000 empleos. Hacemos parte de las principales asociaciones florales del mundo y representamos a nuestro país en ellas. Por nuestros aportes, el Gobierno Nacional aseguró que la flor colombiana es el símbolo de esperanza y la recuperación del país. Asocolflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras. Es más lo que nos une. Construyamos juntos un país floricultor. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la agenda de hoy, jueves 24 de septiembre, Deciflor, Simposio Internacional de la Floricultura, el evento más importante de capacitación técnica, gerencial, de liderazgo, de gestión humana y de salud ocupacional que tiene el sector floricultor. Asocolflores y Ceniflores les da la bienvenida en la tarde de hoy y todo el equipo de Deciflor que está a disposición de ustedes para esta charla. Hoy tendremos nuestra charla de los viroides como entidades biológicas con capacidad de causar, entre otras, alteraciones morfológicas en los grupos de plantas que puedan infectar. Vamos a hablar en el tema del caso del crisantemo, en el cual existen viroides con ciertos grados de especificidad y cuya infección puede impactar negativamente la calidad de la flor y, por ende, merecen especial atención y cuidado en los cultivos de esta especie. Dadas sus características biológicas y sus diferencias con los virus, su detección genera retos no solo a nivel de laboratorio, sino a través de diferentes etapas de cultivo. Y la persona que nos va a hablar hoy sobre este tema es Diego Martínez, biólogo, magíster en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia,
doctor en biología de la Universidad de Antioquia, docente investigador del programa de biología de la Universidad del CES en Medellín, coordinador de la unidad de biotecnología vegetal de la Universidad del CES. Ha liderado la implementación de técnicas moleculares para la modificación genética de plantas, caracterización molecular de especies, el diagnóstico de enfermedades causadas por virus y viroides en cultivos de crisantemo. También se ha especializado en la optimización de protocolos de producción in vitro de metabolitos secundarios de diferentes especies vegetales, con diferentes aplicaciones en el campo biotecnológico, el sector cosmético, el control biológico de plagas y producción de bioinsumos para el sector agropecuario. Entonces, queremos darle una bienvenida a Diego Martínez, quien es la persona que en la tarde de hoy nos va a estar acompañando y compartiendo con nosotros todas las experiencias de esta importante charla. Diego, para la organización Ciflor, para Socolflores y Ceniflores, es un placer tenerte con nosotros en la tarde de hoy. Bienvenido. Hola Marcos, muchísimas gracias a ti, a Ceniflores, a Socolflores por la invitación a participar de este evento. Esperamos que las expectativas que tienen todos los participantes puedan ser llenadas en la mayor medida y pues estamos dispuestos a resolver las dudas hasta donde nos pueda ser posible. Entonces, el día de hoy estaremos hablando sobre unas entidades muy particulares. Es la moda hoy hablar sobre virus, pero el día de hoy estaremos hablando sobre unas entidades que son un poco particulares, un poco diferentes y que nos están generando unos retos un poco grandes, pero estamos trabajando a nivel país, a nivel de las universidades, a nivel de nuestra institución también, la Universidad CES. Estamos trabajando con miras a tratar de ofrecer soluciones y algunas herramientas que nos permitan hacerle frente a este tipo de entidades y las patologías asociadas a ellos. Pues para el día de hoy entonces he decidido titular la conferencia, la charla, como viroides en crisantemos, algo más para considerar. Y digo algo más para considerar porque pareciera que no fuera suficiente todas las cosas a las cuales nos tenemos que estar enfrentando como para tenernos que enfrentar a otros organismos que ni siquiera sabemos exactamente si podemos decirle organismos. Pues bien, entonces empecemos con ellos. Como primero, pues algunas palabras para expresar mi admiración a las personas que trabajan con flores, al gremio floricultor, porque soy un convencido, soy un amante de las flores, de los crisantemos, de las orquídeas, y en el caso particular de los crisantemos me parece que ofrecen tan alta variedad, esa gama de colores, de formas, de texturas, que de alguna manera hay uno para ofrecer frente a cada una de las situaciones que nos presenta hoy la vida, y que bueno, siempre nos la presenta, pero hoy de manera muy particular estos estados donde estamos de alguna manera confinados, con ciertos grados de tristeza, con preocupaciones y algunos con trabajo, otros sin ellos, pues esto nos genera estados anímicos cambiantes y pues nada más que el poder contar con una flor, poder trabajar con ellas, poder estar ahí cerca de ellas o recibirlas, ¿por qué no? Pues nos va a generar una expectativa todavía mucho mejor de vida. Creo entonces que detrás de cada uno de estos organismos, detrás de cada una de estas flores, hay unos equipos de trabajo humanos que a veces son invisibles para quienes las compramos como consumidores, pero que quienes estamos trabajando en el medio, de alguna manera sabemos que esto es un trabajo conjunto en el que participan desde las empresas desarrolladoras de variedades, los cultivadores, los vendedores, las comercializadoras, entre todos, para llegar hasta las puertas de cada una de las personas que los regalan, que los compran para adornar sus casas, sus fiestas, sus eventos. En fin, pues entremos entonces en materia. ¿Por qué son importantes los virus y los viroides en crisantemos? Pues digamos que las cifras hablan de que se reconocen más de 20 patógenos de tipo viral y de viroides que pueden llegar a afectar a los crisantemos.
Dentro de estos patógenos podríamos reconocer principalmente dos de tipo viroide, que son el CSBD, que es responsable del enanismo del crisantemo, tiene una transmisión mecánica, enseguida hablaremos de eso y de la importancia que tiene, y es quizás hoy uno de los más relevantes de afectaciones en el cultivo del crisantemo. El segundo de ellos es el CCH-MBD, conocido también como el viroide de la mancha clorótica del crisantemo, que también tiene una transmisión mecánica y unas características bien importantes. Y por su parte, entre los virus, quizás uno de los que más se destaca el día de hoy es el TSWV, que es responsable de la marchitez manchada en el crisantemo, que se transmite a través de o mediante insectos y que genera unas afectaciones bien importantes en los cultivos. Los viroides, si nos referimos solamente a ellos, quizás al día de hoy pudieran estar causando pérdidas en el rendimiento de los cultivos entre un 10 a un 30%. Esto dependiendo del tipo de viroide que afecte al cultivo y el tipo, bueno, y obviamente pues el tipo de cultivo que se tenga, qué tan diverso esté, qué tan variado, porque existen variedades que pueden ser más susceptibles que otras, en fin. Encontramos que para el caso de los viroides se pueden presentar periodos de incubación de entre 2 a 3 meses. Son como las referencias internacionales. De acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido por trabajos desde el año 2011, hemos encontrado que los periodos de incubación pueden ser un poco menores a los 2 meses, sobre todo cuando estamos hablando de las zonas geográficas del oriente antioqueño y lo comparamos con la sabana en Bogotá, donde los periodos de incubación, dadas las temperaturas un poco más bajas, pueden alargarse. Para el caso del CSBB, se han reportado que pueden existir hasta un 30% de las plantas que están infectadas en una condición asintomática, que pueden ser portadoras del viroide, pero que no están manifestando una sintomatología. Y esto puede estar muy asociado también a los periodos de incubación que tiene el viroide. El CSBB entonces empieza a ser cuarentenario y para el caso de Colombia viene a ser reportado el año anterior en una publicación científica. Sin embargo, la detección, por ejemplo, del CSBD, nosotros en la universidad la venimos realizando desde el año 2012. Otro de los virus importantes es el TSWV, que en este momento causa afectaciones dadas las condiciones climáticas que se vienen presentando y que favorecen la presencia de trips y con ellos pues facilitan la transmisión y la infección en algunos cultivos. Pero definamos exactamente, o para tratar de dar unas bases muy simples, de qué es un virus y qué es un viroide. Entonces trataré de hacerlo de la manera más simple. Entonces diremos que un virus, aquí indicado, es una estructura de ácidos nucleicos que contiene unos genes que pueden ser esos ácidos nucleicos ADN o ARN y que normalmente se encuentran recubiertos de una estructura proteica conocida como cápside. Esta estructura proteica que envuelve al virus es de alguna manera uno de las explicaciones de por qué es fácil o relativamente fácil detectarlo por medios inmunológicos, cosa que no ocurre con los viroides. En el caso de los virus, estas partículas proteicas que aparecen conformando a su cápside tienen capacidad antigénica. Esto significa que pueden generar o pueden ser reconocidas por anticuerpos de tal manera que la detección de un virus es posible a través de métodos inmunológicos, pero también puede ser posible a través de métodos moleculares cuando
estamos buscando secuencias que se encuentran en los ácidos nucleicos que lo componen. Cuando nos vamos a mirar el caso de los viroides, resulta que los viroides carecen de esta capa proteica. De hecho, ni siquiera tienen genes propiamente dichos. Son unas secuencias de RNA, en el caso de los viroides que afectan al crisantemo, y se encuentran desnudos, no se encuentran cubiertos por proteínas. De tal manera que el RNA que los forma no tiene capacidad antigénica, es decir, no contiene antígenos que puedan ser detectados por procesos o por técnicas inmunológicas, por anticuerpos, de tal manera que su forma de detección es a través de métodos moleculares. Hablemos un poco del viroide del enanismo del crisantemo. Es una estructura de un RNA que es relativamente pequeña, son solamente 350 pares de bases. Son pequeñitos. Generalmente son de una sola cadena, mejor siempre los vamos a percibir como de una cadena, aunque aquí se ve de doble cadena. Lo que pasa es que es una sola cadena que se pliega sobre sí misma, ¿sí? Entonces esos enrollamientos pues parecieran hacerlo y se comporta como si fuera de doble cadena, pero realmente es una sola cadena. Este viroide pues lleva más de 50 años de haber sido reconocido. Sin embargo, su presencia en Colombia, aunque se ha visualizado, como les decía hace un rato, nosotros lo hemos encontrado desde el año 2012 que trabajamos con él, con técnicas moleculares. Es posible que se encuentre en el país hace mucho más tiempo, solo que de pronto no había sido reportado o no había ganado la importancia que tiene en los últimos días. Pero, ¿qué es lo fundamental o cuáles son los síntomas característicos de este viroide? Pues una de sus características principales, como su nombre lo indica, es que genera enanismo. La planta no alcanza a crecer. Incluso puede florecer antes de tiempo, puede ser prematura, 4 semanas, aunque esta floración, como les decía, depende también de las condiciones climáticas. Pero lo que encontramos es básicamente un enanismo con algunas deformaciones en hojas, en ocasiones en las flores, eso dependiendo de qué tan susceptible sea la variedad frente a este patógeno. Entre los síntomas más reconocibles, pues están precisamente estos: las deformaciones en flores, los cambios en coloración. Una de ellas es que las flores no alcanzan a tener una altura de corte, lo que evidentemente tiene implicaciones a nivel comercial y mucho más si estamos hablando de exportación. Y obviamente pues las deformaciones en flores, en los tallos y otros pues van a generar pérdidas enormes en la calidad. El viroide del enanismo del crisantemo no solamente ha sido detectado en crisantemo. Hubo un trabajo que se realizó por Daniel Gobato, brasileña, en la Universidad Católica de Oriente, aquí en Antioquia, y estuvieron revisando algunas plantas que podemos encontrar asociadas al cultivo, y pues fíjense en este pequeño dato, cómo podemos encontrar en estos tréboles presencia del viroide de una manera natural. Pero también fue evaluado en la presencia en otro tipo de plantas, ya en este caso pues con infecciones direccionadas, lo cual de alguna manera nos está diciendo que este viroide no es exclusivo de encontrar en crisantemos, sino que lo podríamos encontrar muy cercanos a nuestros cultivos. Tenemos el otro viroide. El otro viroide es conocido como el viroide del moteado clorótico. Este es un poco más complejo en su detección porque su sintomatología pareciera asemejarse a una deficiencia nutricional, pero lo podemos encontrar en toda la planta, desde el tercio bajo hasta el tercio alto de la planta.
genera unas manchas cloróticas intervenales en las hojas. Esto lo hace confundir entonces en algunas ocasiones con deficiencias. Sin embargo, se ha encontrado que puede disminuir la calidad del follaje y se ha evidenciado también cómo puede reducir la vida útil en florero de las plantas cosechadas y que están infectadas por este viroide. Sin embargo, su incidencia pareciera ser un poco menor. Nosotros en el laboratorio, de manera particular, este año, quizás podríamos afirmar que los casos que hemos detectado de CCH-MBD son iguales o casi superiores a los que hemos encontrado en el caso del viroide del enanismo, lo que nos hace decir que su presencia está creciendo aquí en el país, o por lo menos su detección, no necesariamente su presencia. Para acabar de ajustar, hay plantas que pueden tener los dos viroides al mismo tiempo. O sea, alcaído caerle no solamente es enana, sino que además va a tener problemas de clorosis. Entonces, claro, pues estas dobles infecciones se pueden presentar y pues tienen unas afectaciones todavía mayores sobre las plantas que las están padeciendo. De tal manera que las implicaciones principales del moteado clorótico es la reducción de la calidad del follaje y las reducciones en el tiempo de vida en florero. Pero aquí tenemos que hacer una aclaración, y es que pareciera ser que existen ciertos grados de tolerancia a la presencia de estos viroides. Es decir, hay variedades que pueden ser más susceptibles de evidenciar los síntomas y hay otras variedades cuya sintomatología parece pasar un poco más desapercibida. Incluso podríamos llegar a afirmar que pudieran existir variedades que son resistentes. Sin embargo, esos son temas todavía discutibles. Lo cierto del caso es que tenemos presencia del viroide, tanto del moteado como del enanismo, aquí en Colombia. Una de las características que tienen los viroides es ese proceso o ese hecho de ser transmitidos mecánicamente. Entonces, las actividades que se desarrollan normalmente en la finca, como el corte y la cosecha de esquejes, la poda, los procesos de soca, el soqueado, el monitoreo de plagas, eventos tan simples como el desbotone e incluso el mismo riego pueden llegar a tener afectaciones en términos de que pueden ser actividades con las cuales se transmite el viroide. Hasta este momento no se ha descrito, no se ha encontrado que estos viroides puedan ser transmitidos por insectos, pero sí por todo el procesamiento mecánico. ¿Y cómo vamos a hablar de un cultivo de crisantemos sin hacer una manipulación mecánica de las plantas? Dado que estas son las situaciones, esa transmisión mecánica, esas complicaciones o esas diferencias que hay entre un virus y un viroide, pues digamos que uno de los factores claves que se presentan al momento de detectarlo es seleccionar la técnica adecuada para detectar. Dijimos hace un momento que las técnicas inmunológicas en el caso de los viroides no son adecuadas, básicamente por la problemática asociada a encontrar moléculas antigénicas que en el caso de los viroides pues no se presentan. De esta manera pues hay reportes donde se ha evaluado esa sensibilidad de las pruebas, y quizás la prueba más reconocida hoy es una prueba que se conoce como la hibridación de ácidos nucleicos. Es conocida también como los dot blot o hibridación de ácidos nucleicos, en los cuales se utilizan unas sondas marcadas y que son complementarias a las cadenas de ácidos nucleicos de los viroides. Ya enseguida vamos a hablar un poco cómo se realizan estas pruebas. Luego encontramos una prueba que es más sensible y es la conocida como la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, donde hay una variante de ella que se conoce como la RT-PCR.
Esa RT-PCR, ya les explicaré qué es, se calcula o se ha estimado que son unas 100 veces más sensible que las pruebas de hibridación de ácidos nucleicos. Y luego encontramos otra técnica también basada en PCR, pero que es reconocida como la PCR en tiempo real y asociada a una sonda de tipo Tachman que hace de esta técnica unas 1000 veces más sensitiva para encontrar partículas del viroide. Veamos un poco qué es cada una de esas técnicas como para poderlas entender. La hibridación de ácidos nucleicos, pues básicamente consiste en que se toma una muestra de la planta, se macera, se prepara un extracto, ese extracto es utilizado para sensibilizar una membrana y esa membrana es revelada a través de una sonda que se encuentra marcada, de tal manera que cuando encuentra una partícula viral, la sonda se pega y podría detectarse. Esta técnica genera unos problemas y tiene que ver con su sensibilidad. ¿Por qué? Porque si la concentración del viroide es muy baja, entonces la técnica no necesariamente estaría en capacidad de detectar el viroide. Y esa es una de sus limitaciones. Cuando aparece la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, lo que vamos a encontrar es una técnica que, si tenemos una muestra del tejido vegetal, se hace la extracción del ácido ribonucleico que compone a ese viroide, esa copia o esa partícula de viroide, a través de una técnica que se conoce retrotranscriptasa, la reacción en cadena de la polimerasa asociada a la retrotranscriptasa, que es una enzima que convierte el RNA en ADN, de ahí el nombre. RT significa transcripción reversa, es decir, a partir de este ARN se va a hacer un ADN. A eso se le conoce como transcripción reversa, de ahí el nombre RT. Algunas personas suelen confundir esta palabra RT con real time, o sea, en tiempo real, y no es lo mismo. Esto es simplemente que a partir del RNA se hace un ADN. Y eso se puede hacer en un termociclador convencional a través de una PCR normal. Entonces, cuando yo tengo una muestra de ARN de partícula del viroide, soy capaz de convertirlo en ADN y a partir de ese ADN se hacen millones de copias. Es decir, que si yo tengo una muestra con una partícula del viroide, voy a hacer millones de partículas en ese proceso de reacción en cadena de la polimerasa, de tal manera que al tener millones de partículas, pues voy a tener una amplificación y una posibilidad mayor de detección de estas partículas. En la PCR convencional, para visualizar esta amplificación, esas partículas, se utiliza una técnica que se conoce como electroforesis, donde se tiene una secuencia positiva con la cual se comparan el resto para saber si son negativas o positivas. ¿Pero qué es la PCR en tiempo real? La PCR en tiempo real es básicamente la misma RT-PCR, o sea, la transcripción reversa de la polimerasa, y se va a hacer una PCR, con la diferencia que esta amplificación no la va a leer el ojo humano, como en el caso de la electroforesis, o no se va a ver a través de una electroforesis, sino que se va a ver a través de un sensor en un equipo que es sumamente sensible, y lo que se va a ver es un incremento exponencial en la medida en que se van haciendo copias a partir de las moléculas que se encuentren. En este sentido, pues hay unas diferencias muy grandes. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de un equipo como estos de PCR en tiempo real, hoy, gracias al tema del COVID, pues todos estos equipos han tomado unos valores increíbles, y hoy, por ejemplo, un equipo de estas características puede estar entre los 150 a un poco más de 200 millones de pesos. Mientras que un equipo de PCR convencional, es decir, donde no se realiza la lectura en tiempo real,
puede ser un equipo cercano a los 30, 40 millones de pesos. Entonces ahí hay unas diferencias muy significativas, pero también hay unas diferencias muy significativas en la capacidad de detección. Pero si bien es importante la técnica de detección, no lo es menos la técnica de muestreo. Es decir, ¿cómo hago yo para tomar una muestra en una planta? ¿De dónde? Es que además estos viroides tienen unas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, puede ser que yo me encuentre con una planta madre, un modelo aquí como si esta fuera una planta madre, y yo le estuviera haciendo una cosecha de esquejes en este lado izquierdo. En la medida en que yo le quite este esqueje, ese corte, como la transmisión es mecánica, puede ser un sitio por el cual entre la infección. Y lo más particular es que puede ser que la infección entre por este lado izquierdo y se aloje inicialmente en el lado izquierdo de la planta, de tal manera que nos presenta algo que se llama quimerismo en términos de la infección. Es decir, hay zonas de la planta que pueden estar infectadas y otras zonas de la planta que no se encuentran infectadas. Eso es diferente cuando tenemos un esquema de una planta de producción, donde básicamente tenemos un solo eje y a partir de ese eje pues podemos tomar muestras para evaluarlas. En este sentido, podríamos decir que en una planta madre, cuando yo voy a tomar muestras, debería tomar muestras, ojalá, de todas las ramificaciones que tenga la planta. Eso significa que mínimamente debería estar tomando en 4 sitios diferentes, de forma alterna, de forma opuesta. En el tercio medio de la planta debería estar tomando muestras. De la misma manera, en una planta de producción, las muestras deberían tomarse hacia el tercio medio, ¿sí? Sin embargo, en las plantas en producción, básicamente la infección puede ocurrir en toda la planta. Esas hojitas que se toman allí, para nuestro caso, para las técnicas que realizamos de PCR en tiempo real, básicamente recomendamos no más de 10 hojitas, 10, 12 hojitas para que conformen una muestra. Esto por cuanto esa es la cantidad que nosotros necesitamos y la cantidad máxima que podríamos evaluar dentro de los protocolos que seguimos para la detección del viroide. Pero de eso les hablaré después o en las preguntas. Entonces, ¿cómo estamos con el CSBD, por lo menos con el virus del viroide del enanismo, aquí en nuestro país? Pues digamos que hay cosas que se vienen haciendo muy bien, hay muchas cosas por mejorar, pero es una realidad y es que el CSBD está presente aquí en Colombia. En las diferentes etapas del proceso, en muchos cultivos, no solamente en la sabana, sino también aquí en Antioquia, hay presencia de este viroide y esto nos está generando unos retos bien importantes. Habíamos hablado de, en el cultivo, ¿cómo lo percibimos? Percibimos unos doble pisos, percibimos unas plantas que florecen tempranamente, con unas plantas altas, ¿sí? Vemos unos bajones, a veces un poco sectorizados, a veces un poco más distribuidos en las camas, en las naves. Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de los riesgos que ofrece este viroide, o mejor, cuáles son los sitios donde en un cultivo se pueden presentar más riesgos de infección y donde debemos entonces establecer unos mayores protocolos de cuidado. Entonces, muy a propósito, puse esta flecha invertida, indicando que para las empresas que tienen sectores de plantas núcleo, de plantas patrón, donde tienen sus variedades, incluso hay empresas que tienen preabuelas. Estos núcleos que están allí, pues lógicamente son, por así decirlo, el núcleo, el centro y el material de partida de todo el cultivo hasta llegar a la poscosecha.
De tal manera que cualquier tipo de infección que se evidencie, que se encuentre aquí en estas plantas, pues de aquí en adelante nos van a generar un problema muy, muy grande. Hay otras empresas que no tienen estos núcleos, sino que tienen plantas abuelas. Igual, el problema es gravísimo, porque si todo aquello que infecte plantas abuelas de ahí en adelante va a estar infectado. Las plantas madre ya están cerquita de la producción, así que si tú detectas ya la infección aquí en plantas madre, pues tendrías que preocuparte qué es lo que está pasando aquí arriba, porque realmente de aquí para abajo es muy poco lo que se puede hacer. Cuando una planta está en producción, no la quise colocar en verde, porque hay algunas acciones que pueden estar realizando algunas empresas, como el caso de las socas, porque determinan cosas muy interesantes. Pues como estas plantas que están acá están afectadas, entonces estas plantas que están aquí altas, que están robustas, que están bien desarrolladas, pues son resistentes y pudiéramos caer en ese falso atributo o en esa falsa noción o creencia de que pueden ser plantas resistentes. ¿Por qué hay que tener cuidado? Pues simple. Uno de los mecanismos por los cuales se transmite, pues el mecanismo esencial es básicamente el contacto mecánico o a través de los procesos mecánicos que se realizan. Uno de ellos es el desbotone. Entonces es posible que esta planta que aparece acá abajo a la izquierda, al momento de desbotonarla, ella estaba infectada, pero probablemente la planta que estaba al lado no estaba infectada. Entonces tú desbotonas a esta planta, luego desbotonas a esta, pero en el momento en que se ha realizado el desbotone, la planta ya ha crecido o está a un nivel de desarrollo donde de ahí al momento en que el viroide logre colonizarla, no va a alcanzar a causarle una afectación para que ella pueda manifestar una sintomatología. Eso significa que cuando tú colectas a esta planta y haces la soca para revegetalizarla y establecer otra vez nuevas plantas abuelas, madre, o de acuerdo a tu proceso, pues donde corresponda, pues puedes entonces estar llevando una planta que va infectada, que te va a infectar esa zona de plantas madre. Entonces ahí se generan riesgos que son grandes a nivel de producción. Y pues a nivel de post cosecha, pues lo que tú tengas infectado, pero que tenga calidad de corte y de comercialización, pues básicamente no te va a generar ya una problemática, porque eso ya no va, esperaría uno que ya no fuera a entrar a un proceso de cultivo. Entonces, el riesgo muy grande es que si tú hicieras una soca porque consideraste que encontraste una planta resistente y te la llevas a una planta madre, el manejo que le estás dando a esa planta madre allí o a esa planta que estás revegetalizando va a ser fundamental. Porque tú lo podrías hacer, ¿sí? Siempre y cuando estuvieras guardando un estricto control y unos protocolos muy, muy fuertes al momento de utilizar las paletas de corte, los guantes, los marcadores, las tijeras que se utilizan para poda, en fin, todas esas actividades que tienen, o todas estas acciones que implican contacto con la planta, con fluidos de la planta, pues se convierten en el elemento de inóculo o en la fuente de inóculo que puede llegar a infectar a otras plantas que se encuentran sanas. Entonces, de esta manera, esos protocolos a nivel de los núcleos, a nivel de las plantas abuelas y las plantas madre, tienen que ser absolutamente estrictos. Y es ahí donde entonces ya empieza a jugar un elemento de cómo hacerlo estricto, cómo balancear ese costo económico que me implica establecer unos protocolos muy estrictos para el manejo de estas plantas,
Pues yo creo que esa respuesta se da fácil. Es, si usted tiene problemas de viroide, pues mire cuáles son las afectaciones a nivel de la producción. Y lo que se va a encontrar es que pueden presentarse aparentemente unos ciclos de altibajos, porque el viroide puede estar de alguna manera fluyendo, estando presente en los cultivos, y nos vamos a dar cuenta que el viroide puede estar presente en más sitios de los que nosotros a veces nos imaginamos. Pero bueno, no todo es tan dramático. Claro que hay sustancias que nos ayudan a controlar, a descontaminar las herramientas, a descontaminar los guantes y esos implementos con los cuales trabajamos. Pues hay reportes, hay estudios bien fundamentados, donde uno de ellos, y quizás cuando a mí me lo preguntan, es el que yo recomiendo, es la utilización de hipoclorito de sodio entre el 0.5 y el 1% del ingrediente activo. ¿Sí? No el 1% del blanqueador pues, que compramos de manera comercial para la casa, sino el 1% del ingrediente activo. Normalmente, el hipoclorito comercial tiene una concentración del 5%, y cuando uno lo compra en empresas de químicos lo encuentra entre el 13 al 15%. Entonces hay que hacer las diluciones. Existen también otros productos como el formaldehído, ¿sí? Con hidróxido de sodio, el Virkon y otros que también son utilizados. Sin embargo, por facilidad, por disponibilidad, incluso por costos, pues es mucho más fácil utilizar hipoclorito de sodio entre el 0.5 y al 1%. Sin embargo, pues la historia no es tan simple de utilizar hipoclorito de sodio, porque resulta que muchas de las herramientas, por no decir que la gran mayoría de las que utilizamos, son metálicas, y el hipoclorito de sodio es altamente corrosivo para esas herramientas. Entonces hay que lavarlos. O sea, no es solamente sumergirlos allí al menos unos 15 minutos, de 15 minutos a 30, sino que hay que sacarlos y lavarlos. Yo me he encontrado con casos de algunas personas que me hacen la consulta y me dicen: Diego Mauricio, ¿cómo te parece que utilizamos hipoclorito de sodio al 1%? Entonces hicimos la desinfección y luego trabajamos las plantas y las plantas se quemaron. Claro, el hipoclorito de sodio no solamente quema, es capaz de degradar el viroide, sino que además es capaz de quemar los tejidos vegetales. De ahí la importancia de que luego de sumergirlo de 15 minutos a 30, hay que lavarlo con agua. Obviamente el agua limpia para retirar el exceso de hipoclorito. De esta manera pues se ayuda a disminuir la corrosión de la herramienta y se ayuda a que no se vaya a quemar la planta. Entonces me han preguntado también: Diego Mauricio, ¿será posible utilizar amonio cuaternario? El amonio cuaternario funciona muy bien para microorganismos, pero para viroides no. ¿Será que podemos utilizar alcohol? El alcohol funciona para virus. De hecho, hoy en la contingencia pues utilizamos alcohol para limpiarnos y tratar de mantenernos a salvo de la presencia del COVID. El alcohol puede ayudar a eliminar los virus, pero el alcohol no elimina el viroide. Entonces, el uso del alcohol no es útil para el control del viroide. Y luego les voy a mostrar algunos experimentos que nosotros hemos realizado. Si esto es así, quizás una de las acciones o de las decisiones más importantes para tratar de conservar o de evitar que el viroide se encuentre en nuestro cultivo es: 1, tener estas plantas núcleos sanas. ¿Cómo las tengo sanas? Pues básicamente teniendo material de siembra que se encuentre sano allí en las plantas núcleos. Si este material está sano y yo, mediante las acciones
que realizo del manejo agronómico, agricultural de las plantas, las logro conservar sanas, entonces mi cultivo tendría que ser sano. ¿Cómo entonces hacer para tener plantas que estén sanas? Entonces, la EPO, la Organización Europea y Mediterránea de Protección de Plantas, sugiere una estrategia para certificar plantas. No necesariamente es la que deberíamos seguir o la que tienen que seguir todas las empresas, pero es una estrategia muy estricta donde, fíjense este detalle, tenemos planta, la planta crece, florece, se puede llevar a in vitro, incluso si está en in vitro se saca, se lleva a crecer, florece, se toma esqueje, vuelve y se lleva a planta, se deja florecer, vuelve y se puede llevar a in vitro, se puede llevar aquí. Cada vez que estoy llevando la planta a floración, estoy testeando la planta. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, quizás 6 testeos para entender que esta planta tiene la posibilidad de producir esquejes que son libres de la infección. Bueno, esto es un esquema un poco complejo, es demorado y que implica unos costos elevados. Pero podríamos tener también una estrategia para tener plantas limpias, no necesariamente certificadas, pero sí plantas limpias. ¿Cómo podemos saber que son plantas limpias? 1. Si yo tomo unos esquejes que provienen de unas plantas de campo que habían sido testeadas y que esas plantas de campo, al ser testeadas, han sido reconocidas como negativas. Tomo un número no muy grande de esquejes, 5 o 10 esquejes, donde cada uno de ellos donde todos ellos, mejor, ese pequeño grupo, es testeado y de manera adicional no viene de más de 1 o 2 plantas. 1 o 2 plantas generan estos 5 o 10 esquejes y estos esquejes son testeados a través de técnicas moleculares y salen negativos. Entonces es posible que estos esquejes, después de que salgan negativos, puedan ser llevados a in vitro y pueden seguir 2 tipos de procesos. Uno que es la extracción de meristemos, como esta que está acá, o la extracción de estructuras apicales para obtener plantas que pueden ser testeadas nuevamente en in vitro o que pueden ser testeadas nuevamente cuando salen a campo. Y de esta manera, pues entonces usted puede tener confianza en que esas plantas vienen limpias. ¿Por qué me atrevo a decir limpias y no certificadas? Porque puede ser que en el momento donde se cosecharon estos esquejes se hubieran infectado. Y al momento de esa infección es posible que pasen por la prueba de PCR y no sean detectados. Y es posible entonces que después de ello lleguen a tener plantas in vitro que puedan llegar a estar infectadas. Por eso es muy importante que el número de plantas de las cuales se parte para hacer esta extracción de esquejes y ese testeo sea muy bajo. Ojalá 1. Ojalá no más de 2. Así que hay unas actividades que podríamos entender como actividades generales para la prevención y el manejo de estos entes. Por ejemplo, tenemos el caso de las herramientas limpias, el manejo de las herramientas limpias, el manejo de las paletas, el manejo de los guantes, el cambio de herramientas que hay entre cada variedad, entre una variedad y otra, deben cambiarse los implementos. Además, se necesita también que estemos pendientes de reportar cualquier planta que sea sospechosa. Ahora, no todas las plantas que presentan retrasos en su crecimiento o deformaciones se debe a que se encuentren enfermas por
por un viroide. Puede ser también porque se están presentando unos dados radiculares o porque se presenta un problema de fertilización, de riego, en fin. Así que no necesariamente todas las plantas que presenten un retardo en el crecimiento se debe a que estén infectadas pues, por un viroide. Entonces hay que ser cuidadosos de eso. La limpieza de manos y de ropa. La erradicación de plantas enfermas. Esto es un elemento crucial y enseguida vamos a hablar de por qué es crucial la eliminación de plantas enfermas. Y sucede que las plantas dejan inóculos y esas plantas enfermas pueden infectar a otras y si usted las corta y las deja ahí en la cama, pues pueden generar también unos focos de infección. Y quizás una de las actividades más importantes es poder contar con un material de siembra que sea limpio para la presencia de ese viroide o de otros viroides. A partir de nuestras experiencias, les puedo contar lo siguiente. En el año 2012 empezamos con una empresa, un proyecto de investigación. Empezamos en su momento con la empresa Deliflor. Empezamos un proyecto de investigación en la universidad, una forma de alianza entre la universidad, entre la academia y la empresa, con el ánimo de buscar unas opciones que estuvieran disponibles aquí en Colombia y aquí localmente en Antioquia, que pudieran ofrecer una mayor sensibilidad en la detección de patógenos como estos, como los viroides. Así que en el año 2012 empezamos con un proceso de implementación de técnicas moleculares para la detección del viroide, inicialmente con el enanismo del crisantemo. Una vez habíamos implementado el proceso y que éramos capaces de detectarlo, entonces pasamos a verificar los parámetros, es decir, qué tanto éramos capaces de reproducir las pruebas, si éramos capaces de hacerlos con diferentes kits, si éramos capaces de hacerlos con diferentes personas, qué tan sensible era nuestro proceso y que además teníamos que documentarlo. Entonces hicimos unos procesos de verificación para dar paso a la validación de muestras de campo, es decir, muestras que pudieran provenir de fincas. Y todo eso pues implicó un tiempo, de tal manera que al interior de la universidad nos permitió para el año 2012, eso tardó cerca de un año, hicimos una primera charla donde estábamos contando los resultados que habíamos obtenido en ese momento. De esta manera entonces se fue construyendo la capacidad para detectar este viroide. Pero ¿cómo lo vemos nosotros en un equipo de PCR? Simple. Dijimos que la PCR es capaz de, a partir de una molécula, hacer 2 y de estas 4 y de estas 8 y de manera exponencial, perdón, puede ir creciendo y el equipo va detectando a través de un sistema de fluorescencia la cantidad de moléculas que se van presentando. Es decir, cada vez que se va duplicando el número de moléculas, se genera un crecimiento exponencial como esta curva. De esta manera, utilizando PCR en tiempo real, vemos estas curvas y esto nos indica que las muestras que esa muestra es positiva o en su defecto, si lo que vemos es unas rectas, lo que nos está indicando es que en esa muestra no hay presencia de partículas del viroide y no se está presentando una amplificación de ellas. Pero hablábamos de por qué las técnicas de PCR tiempo real son más sensibles que las técnicas de PCR convencionales, o sea, la RT-PCR en un sistema convencional que se observa en una electroforesis. Entonces, lo que encontramos es lo siguiente, y lo vamos a hacer con el caso del CCH-MBD. Tenemos aquí el control positivo, un control negativo, y la amplificación, como lo habíamos visto hace un rato, se detecta es al final. Entonces, al final tomamos una muestra, preparamos un gel
y luego ese gel lo que nos va a decir es, nos va a generar una bandita donde esa bandita, esta señal nos está diciendo, mire, aquí está lo que se amplificó en esa muestra. Entonces tenemos un control positivo, una muestra que está igual que el control positivo, o sea, es positiva, otra muestra positiva, esta 32 también aparece positiva, la 27 no veo, la 21 tampoco, la 18, pues aquí tendríamos que hacer un poco de esfuerzo visual, pero quizás algo logramos observar acá, algo, quizás. Bueno, eso es lo que podemos ver a través de una electroforesis, ese es el límite de detección que tenemos. Pero cuando lo vemos a través de una PCR en tiempo real, ¡oh, sorpresa! La 18, la 32, la 21, todas esas muestras eran positivas. Entonces, esta es una curva de MELT, es una curva de disociación de ácidos nucleicos, pero aquí lo que estamos viendo es la confirmación de que estas muestras que a nuestros ojos eran negativas, miren la 18, 21 y 27, aquí en este caso la 18, que está por duplicado, miren cómo está positiva, la 21 también está positiva y la 27 también está positiva. Entonces esto lo que nos está diciendo es que la PCR en tiempo real es mucho más sensible. Y les recuerdo, RT no es tiempo real, para que no lo olviden, no lo vayan a confundir. Bueno, pero si somos capaces de detectarlo, si hemos probado la sensibilidad de la prueba, ¿por qué no empezamos a mirar también otras cosas? Entonces nos dimos a la tarea de jugar en el laboratorio. Tomamos muestras que eran positivas, las llevamos al autoclave, las esterilizamos durante 20 minutos a 121 grados centígrados, 20 libras de presión por pulgada, y lo que encontramos es que después de que salieran del autoclave, las procesamos y la amplificación del viroide fue evidente. Eso no significa otra cosa que el viroide, por lo menos en el proceso de esterilización, a 121 grados centígrados, no se dañó. Tenemos una pregunta, ¿será infectivo? He hecho esta pregunta siempre cuando he mostrado este resultado, si hay alguna empresa que quisiera participar de un ensayo donde probáramos si esto infecta o no infecta, pero hasta este momento pues no ha sido posible. Yo creo que es que le tienen un poco de temor al CSBD en los cultivos. Pero bueno, o sea que la temperatura parece ser que no es suficiente para eliminar al viroide. Bueno, ¿y qué pasará en las raíces? Cuando lo estábamos mirando en las raíces, nos dimos cuenta que también lo podíamos encontrar en la raíz. Así que tomamos muestra de la raíz, la procesamos y encontramos presencia del viroide. Y esto nos genera entonces otras hipótesis. ¿Será que cuando yo destronco una planta, extraigo toda la raíz? ¿Será que en el momento en que yo saco que destronco una planta, la raíz no se parte? O sea, no libera exudados al suelo. Porque si saco la raíz, quedan raíces, se liberan exudados de la raíz al suelo, entonces podría ser, ojo, es una hipótesis porque no lo hemos probado todavía en suelo, pero podría ser entonces que el suelo tenga presencia de partículas del viroide. Y esto es un factor muy importante porque luego viene la siembra. Entonces el suelo se prepara y nuevamente se siembra allí. Y en el momento en que se están colocando los nuevos esquejes en esa cama, se producen pequeñas microheridas a través de las cuales, si hay contacto con una partícula del viroide, pudiera ser posible que se infectara la planta.
Virgen Santa, como decimos aquí en Paisalandia, en Antioquia. Bueno, entonces hagamos otro ejercicio. Resulta que tomamos unas hojas que habían sido positivas, que resultaron positivas, y dijimos, bueno, ¿qué pasará si esas hojas las refregamos sobre tela de estas pijamas que hoy están de moda, que son desechables, como de laboratorio, de cuartos limpios? Entonces, untamos a estas hojitas sobre estas telitas. Las dejamos 24 horas, es decir, las dejamos hasta el día siguiente, 24 horas, y tomamos estas partes de la tela para realizar la extracción de ácidos nucleicos y ver qué pasaba. Y nuevamente, el viroide está presente. O sea, una actividad simple, como la de entrar con una pijama, un uniforme a un lote de plantas abuelas, realizar el procesamiento, pero si mi ropa se impregna de los exudados de estas plantas, que con alguna frecuencia se hace. Es más, yo he visto algunos uniformes en los cuales se presentan unos bolsillos delanteros, y en el bolsillo delantero a veces guardan marcadores, paletas, stickers. Entonces el operario mete la manito allí, saca las tarjetas, saca el marcador y tiene en el pecho una marca verde. Pues evidentemente esa marca verde pues son exudados de la planta y son una fuente de inóculo que puede ser en algún momento un riesgo para otras variedades. De ahí la necesidad de cambiar implementos entre una variedad y otra. Miren cómo van apareciendo las llaves para entender este proceso. Bueno, seguimos jugando. Entonces, en una empresa donde había unas camas que tuvieron un problema de viroide, pues arrancaron las plantas y se las llevaron para la compostera. Entonces yo me fui para la compostera y busqué algunos compost. Evidentemente me fui buscando los pedacitos de hoja que no estuvieran bien compostados. Y lo que encontré es que había presencia del viroide. Es más, los reportes de literatura dicen que es posible encontrar al viroide del CSBD hasta unos 6 meses en material, en hojas secas. Nosotros aquí estamos encontrando que en material de compostaje incompleto también está presente el CSBD y se encuentra por lo menos de alguna manera entero. Seguimos jugando a nivel de nuestro laboratorio. Hicimos también otros ejercicios y quisimos indagar si era posible a través de cultivo de in vitro de meristemos obtener plantas limpias. Y les puedo decir que la noticia es que sí. Esto hace parte pues del trabajo de grado de un estudiante que está ya, de un estudiante de maestría que ya está en su proceso de escritura de su informe final, pero solamente pues para no adelantar mucho, lo cierto es que utilizamos, digamos, una terapia combinada de temperatura, termoterapia, una terapia química, o sea, quimioterapia, asociada a la extracción del meristemo y la obtención de plantas a partir de esos meristemos. Esas plantas que se obtuvieron también fueron evaluadas, y de esas plantas que fueron evaluadas, que se dejaron crecer, pues resulta que no todas, mírenlo acá, no todas lograron eliminar el viroide. Por lo menos estas de acá dieron negativa y estas dieron positivas, a pesar de que fueron seleccionadas porque cuando crecieron en in vitro, después de que este meristemo se regeneró, creció en in vitro, habían sido negativas. Cuando salieron a la maceta en el invernadero, encontramos que no todas ellas continuaron siendo negativas y que algunas de ellas
manifestaron presencia del viroide. Esto significa entonces que la estrategia de solamente hacer cultivo in vitro no es suficiente. Un dato curioso, aquí se obtuvieron más de 150 plantas en in vitro, pero cuando miramos cuántas logramos obtener que fueran al menos negativas, pues no superamos el 5%. De esta manera, entonces, también en el laboratorio, en la universidad, pues hemos venido trabajando no solamente en temas de la detección del viroide, sino también en apoyar a algunas empresas para verificar que sus materiales se encuentren limpios de la presencia de estos viroides e incluso de virus. Y de esta manera, entonces, contamos con un laboratorio de micropropagación en el cual evaluamos el material que vamos a llevar in vitro, lo propagamos in vitro y lo podemos entregar a las empresas. Entonces, para ello, pues tenemos unas capacidades, nos hemos dedicado también a cumplir las normativas, entonces nos registramos en el ICA para cumplir con la normativa y las exigencias pues, de los sistemas de gestión de calidad. Entonces tenemos la capacidad de propagar material de crisantemo, también lo hacemos pues con otras especies, y también tenemos un registro como exportador también de material vegetal micropropagado. Entonces de esta manera pues también venimos haciendo lo correspondiente para ajustarnos a las exigencias que tiene el mercado y las exigencias normativas que tiene pues nuestro país. Para ir finalizando y que tengamos un espacio suficiente de discusión, de aclaración, pues aquí tenemos algunas de las empresas con las que hemos venido trabajando. En su momento iniciamos con Deliflor en el año 2012. Hacia el año 2015 empezamos a trabajar, bueno, 2014 para ser exacto, empezamos a trabajar con el grupo Chía, con Jardines del Sol, con Flores El Trigal y con Icon Selections, y poco a poco se fueron vinculando también a nosotros otras empresas a las cuales les venimos acompañando en la detección del viroide, también en algunos casos en la producción de material vegetal in vitro, como el caso de Becker y Deliflor, y detecciones para Dume, para el grupo Vegaflor, para Selecta, para Silvestres, entre otros, pues que no he colocado acá. Para finalizar, pues un agradecimiento también a los miembros del equipo de la Unidad de Biotecnología Vegetal, a Elizabeth, a Alejandra, a Mónica, que hacen parte del equipo y que son pues directas responsables, por lo menos en la parte operativa, y que muy bien cuidan los materiales que tenemos en el laboratorio. Entonces, pues hasta este momento es lo que tengo para contarles. Creo que podemos dar un espacio, Marcos, para tomarme aquí un poco de agua y abrir un espacio de preguntas. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por todas esas apreciaciones e informaciones que nos has traído en la tarde de hoy. Entonces, los vamos a dejar a ustedes con unos mensajes muy importantes y volvemos para el tema de preguntas. Recuerden que en la pestaña morada del lado derecho de sus pantallas, ahí pueden hacer las preguntas que yo con gusto transmitiré a Diego, e igualmente les pedimos el favor de diligenciar una breve encuesta, que es la manera de nosotros comenzar a planear de una vez Ciflor 2022. Les agradecemos muchísimo y ya volvemos con ustedes.
Bueno, regresamos con ustedes. Esperamos que nos hagan las preguntas pertinentes para que Diego nos ayude a resolverlas. En la pantalla, lado derecho, pestaña morada. Aquí nos empiezan a llegar algunas preguntas, Diego. Qué bueno, que siguen muchas preguntas, Marcos. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, dado que la transmisión de los viroides es mecánica y mucho por labores de cultivo, ¿cómo manejar estrategias profilácticas para evitar su diseminación en el cultivo? Bueno, yo creo que es básicamente lo que les venía contando y compartiendo en la presentación a partir de los hallazgos que encontramos en los diferentes experimentos que realizamos. Pues hay muchas actividades que pueden generar complicaciones. Digamos, y hablando en términos muy simples, trataré de explicarlo de esta manera. Si yo estoy trabajando con una variedad y deseo que esa variedad, uno, no vaya a contaminar a otra en el caso de que esté contaminando, o que no se vaya a contaminar en el caso de lo que no esté, la presunción del manejo es manejarla como si estuviera contaminada. Es decir, guardando todos los protocolos para evitar que ella pueda generar algún riesgo, el cual es lo siguiente. Si es una planta madre a la cual yo le estoy haciendo cosechas, entonces las herramientas con las cuales estoy cosechando los esquejes deben ser casi que exclusivas de esa variedad, exclusivas en términos de luz. Es decir, si las uso con esa variedad, no las voy a usar con otra variedad antes de que sean desinfectadas apropiadamente. Entonces ya vimos cómo uno de los elementos para desinfectarlas puede ser el hipoclorito de sodio. Entonces yo he hecho la cosecha, coseché con unas paletas, esas paletas debo desinfectarlas apropiadamente antes de que pudieran volver a ser utilizadas en otra variedad. Lo preferible es que por lo menos en ese momento no sean utilizadas con otra variedad, sino que dejar que actúen las sustancias para desinfectarlas, lavarlas y después de ello poderlas utilizar. Otro elemento es el tema de los guantes. El guante, yo no hago nada si estoy cosechando con una paleta, cambio la paleta, pero no cambio los guantes. O no tengo cuidado con hacer la marcación y estoy utilizando un marcador entre una variedad y otra. No me gano nada con realizar estas prácticas si estoy siguiendo los protocolos al momento de cosechar esquejes. Y no me gano nada si estoy realizando actividades, por ejemplo, como podas. Entonces yo he visto que en algunos casos en las plantas madres se cosechan los esquejes y hay un momento donde deciden, no, vamos a podar todas las plantas y cogen una tijera y con la misma tijera podan todas las variedades. Entonces ahí se borra con el codo lo que se había escrito con la mano. De esta manera pues hay que procurar mantenerlo. Entonces estas actividades pues deben corresponderse con un protocolo establecido para el manejo. Y hay un elemento muy importante y es que nada de esto es posible si los colaboradores que tenemos encargados de esos procesos no están comprometidos con el proceso. Si ellos no son conscientes de la importancia que tiene realizar este proceso a capa y espada, pues digamos que las actividades profilácticas no van a tener digamos, un éxito o un aporte al control del manejo del viroide. Espero haya dado luces pues a la respuesta a la pregunta que me hacía. Marcos. Perfecto, Diego. La siguiente pregunta es, a ver, aquí está. ¿Es probable que en puerto de llegada de la flor cortada se tengan limitaciones por presencia de viroides en un futuro cercano? Bueno, esa pregunta yo creo que sería bien interesante escalársela al ICA y a los entes de control. Yo pensaría que pues, es una opinión muy personal, que si se trata de material, digámoslo así, flor,
para floreros, no para siembra, no habría un inconveniente mayor. Pero si se trata de material para siembra, sí podría tener unas implicaciones. Ahora, es posible, y aquí ya cabe la especulación, es posible que un ente regulador pudiera limitar la entrada de materiales que se encuentren contaminados con algún viroide, si es que está sospechando que a partir de esas flores que van en los buquets o flor cortada, si está sospechando que a partir de ella se está tomando material para iniciar cultivos. Podría ser esa tal vez una limitación, pero ya cabe dentro de la especulación y creo que eso sí sería una pregunta que podríamos consultarle al ICA. Perfecto, Diego. La siguiente pregunta. Tenemos crisantemos transgénicos in vitro. ¿Cómo podemos ver la afectación causada por virus en este material? Pues la afectación de ese material para poderla ver es uno, o llevarla a condiciones de campo y esperar ver cómo se manifiesta, o dos, es posible hacer la detección de los viroides en material de in vitro. De hecho, las técnicas moleculares, o sea, la técnica de PCR, por ejemplo, en nuestro caso utiliza 100 miligramos de material vegetal. Esto cuando estamos hablando de una planta in vitro, estamos hablando de unas 2 hojitas, de 2 a 3 hojitas, ¿sí? Entonces, con 2 o 3 hojitas que yo tenga de una planta que está creciendo en in vitro, yo podría realizar una prueba de PCR y determinar si esta planta es portadora o no del viroide. Ahora, la otra forma de evidenciarlo es poderla llevar por lo menos a unas condiciones ex vitro, bajo unas condiciones controladas, y que en estas condiciones controladas ella pudiera crecer no menos de un mes para que tuviera tiempo de incubar el viroide, de que éste se multiplicara si así fuera el caso, y poder nuevamente hacer un testeo y evidenciar si tiene o no presencia del viroide. Entendí como que tienen una planta transgénica, pero no sé con qué finalidad. Pues, Marcos, podrías preguntarle a la persona, o si la persona nos quiere mencionar si es transgénica, con qué finalidad. O sea, que dice si es transgénica. Ok, ya le voy a preguntar. La siguiente pregunta es, en el momento de hacer cosecha de nuestras plantas madres, hemos visto algunas anormalidades en las hojas, pero no hemos hecho análisis de virus ni viroides. ¿Puede deberse también a la genética de esa variedad? Bueno, las variaciones que se presentan en plantas madres, sobre todo que afecten la morfología de las hojas, la coloración, el tamaño de la planta, pues tiene diferentes razones, que van desde la fertilización, un daño mecánico cuando se ha sembrado la planta madre, un problema en el riego, daños por insectos o daños mecánicos pueden afectar, digamos, que la estructura de la planta. ¿Qué es lo que yo he sugerido? Generalmente sugiero que la persona más idónea para visualizar si una planta es diferente es la persona que trabaja con ellas continuamente, es decir, el operario que está trabajando con ellos continuamente es capaz de ver a una planta y decir, ah, esta está rara, esta planta tiene algo diferente, ¿sí? En el momento de realizar un testeo, de definir cuál planta testear, pues lo más simple es irse por la que es sospechosa. Porque tú no sabes si esa afectación se debe a un problema mecánico de fertilización, de riego, o si es un problema asociado a un virus o a un viroide. En ese caso, se hace necesario testear. Ahora, pues virus, aquí solamente mencioné el TSWB, pero tenemos el INCB, el TAB, el CBB, es decir, hay muchos virus. Pero entre los viroides, que era el objeto de esta charla, pues tenemos 2, ¿sí? Generalmente el CCH-NBD no es muy reconocible en plantas madre. Generalmente es más reconocible cuando se encuentra en producción. Por lo menos de lo que yo he visto en mi experiencia,
es que es más fácil reconocerlo en plantas en producción, alrededor de entre la séptima o octava semana es cuando se evidencian con alguna frecuencia los síntomas donde aparecen estas manchas cloróticas en el follaje y aparecen pues muy generalizadas. Pero como les dije, puede pasar de alguna manera disimulado o confundido como si se tratara de un problema de fertilización. Tal vez los problemas más recurrentes o digamos, asociados a este viroide es cuando uno los ve, cuando se hacen pruebas de vida útil en florero, entonces se encuentra uno que el follaje empieza a deteriorarse con alguna facilidad. Recomendación, Marcos, es hay que testear. Perfecto, Diego, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿El Tinsen puede ser una solución efectiva para la desinfección? No, son antimicrobianos. Realmente en el caso de los viroides, lo que se ha evidenciado es que se requieren sustancias que sean capaces de degradar los ácidos nucleicos. Y los detergentes, como el caso del Tinsen, que entra dentro de esta categoría de detergentes, lo que hacen es que solubilizan proteínas. Entonces tienen más un efecto sobre microorganismos, sobre virus, pero no necesariamente sobre los viroides. Perfecto, Diego. Y aquí tenemos una última pregunta, no nos han llegado más. Dice lo siguiente: una estrategia de control que particularmente me ha funcionado es asignar cosechadoras a las variedades más susceptibles. A ver, una estrategia de control que particularmente me ha funcionado es asignar cosechadores a las variedades más susceptibles y no cosechen ninguna otra variedad. Eso es lo adecuado, Marcos. O sea, si uno tiene la posibilidad de tener un colaborador, un operario, que se encargue de las variedades más susceptibles, con el compromiso, con la camiseta puesta, con entender que no puede utilizar una herramienta en esa variedad y luego irla a utilizar con otra variedad sin antes realizar un adecuado proceso de desinfección, pues nos llevaría al traste la estrategia. Como les dije, el tema del viroide es complejo porque hay variedades que son asintomáticas, es decir, no te vas a dar cuenta que tienen la presencia del viroide, pero lo tienen. Entonces el riesgo es que una variedad que es asintomática, que tú la ves sana, dices, no, pero yo ¿por qué la voy a manejar diferente? No, esta está sana, mire, entonces manéjeme esta variedad, cosécheme de esta y me cosecha esta otra. Pero resulta que la variedad que cosechó inicialmente era una variedad portadora, una variedad asintomática, y luego se fue a cosechar con las mismas herramientas a la siguiente variedad y lo que hace es transferir la infección de de esta variedad a la siguiente variedad, ¿cierto? Entonces ahí se genera un riesgo. Ahora, fíjense que los riesgos que estábamos mencionando hace un momento, por ejemplo, con el tema del destronque, incluso hay algunas empresas que utilizan guadañas para picar el material y reincorporarlo al suelo. Eso puede implicar que pues, plantas que se encuentren infectadas siguen generando así focos de inóculo. Entonces es muy importante no solamente cuidar el manejo del operario, sino también ser muy consecuente de cómo estamos manejando las plantas, cómo estamos manejando, o sea, las plantas que encontramos infectadas o por lo menos sospechosas, y cómo estamos manejando las camas o los suelos donde vamos a colocar posteriormente plantas de siembra. Mucho más aún si estas plantas corresponden a plantas abuelas o a plantas núcleo, pues porque es el sitio donde más deberíamos tener ajustados los protocolos. Entonces la estrategia muy válida es, la principal es, cuente con material de siembra limpio. La segunda es, dele un manejo a las variedades como si fueran portadoras, así no lo sean, usted no lo va a saber. Entonces asuma que ella solamente la va a manejar un operario y que entre esa variedad y la variedad siguiente
lo que va a hacer es que el operario va a cambiar las herramientas, va a cambiar, va a lavarse bien las manos, los guantes preferiblemente cambiarlos, ¿sí? No utilizar ni la misma paleta, ni las mismas tijeras, ni el mismo guante para manipular otras plantas. Las herramientas siempre desinfectarlas, después realizarles el lavado adecuado y pues ajustar unos protocolos que ojalá sean conocidos pues por el personal que está a cargo de estas zonas. Perfecto, Diego. Siguiente pregunta. Las plantas transgénicas que tenemos son para uso investigativo, cambio de color de la flor. Todo el material es procedente de in vitro y tenemos algunas plantas madres para evaluar algunos parámetros fenotípicos. Ok, si son plantas que tienen que ver con la floración, lo que pueden hacer, se pueden evaluar desde plantas in vitro hasta plantas de campo. No hay ningún inconveniente. Lo que sí es que ya tendrían entonces que diseñar una estrategia para evaluar de dónde vienen las plantas, si son líneas clonales o corresponden a líneas diferentes para que puedan tener una mayor certeza. Y obviamente hay que tener mucho cuidado en la selección del material que se va a transformar, a modificar genéticamente, porque previamente a ello, espero, ojalá sea así, hubieran realizado una verificación de que las plantas se encontraban libres del viroide y de otros virus. Perfecto. Diego, pregunta, ¿qué tan confiables son los breeders? Ay, me ponen en una pregunta, esa pregunta nunca falta, Marcos. Nosotros evaluamos material de los breeders, pero también evaluamos material de las fincas. Personalmente conozco el trabajo que hacen los breeders y cómo ellos, por lo menos hasta donde me ha sido posible conocer el manejo pues, que hacen cuando me han invitado, pues he visto unos manejos que parecen ser bastante buenos. De hecho, pues los resultados que yo he encontrado en el laboratorio son bastante buenos. Cuando he ido a fincas, pues mire, todas estas experiencias que les he venido contando de las cosas que he visto, por ejemplo, he visto procesos de destronque de material que está infectado. De hecho, en la presentación mostré una compostera. Esa compostera posteriormente fue utilizada para reincorporar material orgánico a camas de producción. Vaya uno a saber si parte de ese compost también fue utilizado para llevarlo a las camas de plantas madre. Esa parte no la conozco. ¿Qué puedo decir? El crisantemo no es colombiano. El crisantemo llegó hace 50 años. Hay variedades que todavía hoy se cultivan, que son de cultivo abierto y que son susceptibles y probablemente pueden estar contaminadas. Hay variedades nuevas que pudieron haber llegado, no sé si a través del mercado de las brujas, que vinieron de otras partes y llegaron a Colombia y pudieron estar contaminadas. Puede ser. Por mi parte, de lo que puedo dar fe es de lo que a mí me llega al laboratorio y para eso tenemos un sistema donde guardamos las muestras, hay una contramuestra, las muestras se procesan por duplicado, se realizan las evaluaciones acordes con unos criterios de calidad y hasta este momento, en lo que corresponde a los breeders, los veo limpios. Algunas ocasiones es posible que me lleguen muestras de un breeder que de alguna manera muy particular reconoce uno que vienen de una finca, porque la forma en que llegan empacadas, me llegan en una bolsa, la planta entera, con raíz y con flores, yo inmediatamente identifico que esas plantas vienen de una finca. Y he encontrado, pues, en alguna ocasión, he encontrado plantas que son positivas y que parece ser se debe a reclamaciones que hace alguna finca donde está diciendo que le entregó material vegetal enfermo. Pero yo no puedo dar fe del material
que los breeders le entregan a la finca, como tampoco puedo dar fe de que las prácticas culturales que tiene la finca al interior, en su día a día, son garantes de que el material que llegue no se vaya a contaminar. Entonces, casi que la pregunta se convierte en una respuesta. ¿Podemos confiar en los breeders? Y viene la otra pregunta que yo haría. ¿Podemos confiar en las actividades de la finca? Porque como les mostraba hace un momento, estas actividades que les estaba describiendo son actividades que se realizan en fincas, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿usted está realizando un manejo adecuado de su cultivo? De alguna manera debió haber llegado el viroide. Ahora, fíjense que hay descripciones de que el viroide se encuentra en tréboles. Y el trébol es una de las planticas que con alguna frecuencia está cercana, merodeando o cercano a los cultivos. Es más, alguna vez en un cultivo me hacían una historia, y la historia era muy simple. Resulta que había un cosechador que tenía preferencia por una paleta para realizar el cosechamiento de esquejes. Y no le gustaban otras paletas porque decía que le sacaban ampollas. Pues, bueno, cada uno tiene derecho a trabajar con una herramienta que, entre comillas, le guste. Pero me contaron luego que habían detectado que este señor, los fines de semana, a veces se iba a hacer unas horitas a otro cultivo y entonces se llevaba la misma paleta para otro cultivo y la misma paleta con que iba a trabajar al cultivo donde estaba cosechando. Entonces, pues, esos tipos de actividades pueden generar riesgo. Vienen otros riesgos que también hay como que tener en cuenta. ¿Cuántos de nuestros operarios tienen en sus casas plantas de tipo crisantemo y que las tienen creciendo en una macetica? Y que antes de salir para el cultivo lo que hacen, tienen unas hojitas amarillitas, feitas, se las voy a quitar, y se las quitan y salen y se van a trabajar pues, de manera rutinaria. Entonces yo creo que hay una cantidad de elementos para ajustar, donde no se trata de quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa. La realidad es que el viroide existe, ¿cierto? La realidad es que desde el punto de vista de los breeders, ellos están haciendo un ejercicio sistemático y concienzudo, por lo menos con los que yo trabajo, lo realizan por lo menos 3 veces al año, testean todas sus variedades, al menos 3 veces al año, ¿cierto? Entonces, yo puedo dar fe de esos testeos que les realizo a esos breeders durante tres ocasiones en el año, donde están testeando más de 100 variedades en cada una de ellas, y donde yo puedo decir, bueno, aquí hay unos resultados que son buenos, son satisfactorios, donde esos materiales están limpios, ¿cierto? Pero cuando voy a las fincas, pues normalmente las fincas no tienen esa actividad de testear sus variedades todos los años, sino que testean solamente aquello que les parece que puede ser sospechoso, ¿cierto? Sumado a los temas de manejo y todo lo demás. Entonces, fíjense que esto se trata de un tema conjunto. A mí me toca estar como en la mitad, porque no puedo ser ni parte de los breeders, ni parte de los finqueros, de los cultivadores. Lo que tengo que hacer es, desde nuestro laboratorio, estamos haciendo unos ejercicios y este tipo de charlas, de conferencias, a las cuales le doy muchas gracias a Socolflores, a Ceniflores, a Marcos por la invitación, pues lo que nos permite es compartirles esas experiencias para que también generen unas inquietudes, y estamos muy abiertos a acompañarlos en reunirnos y conversar un poco más sobre el tema, porque hay muchos detalles para ajustar. Y yo creo que esa es la función también de la academia, hacer una investigación, hacer un tipo de experimentación que pueda tener utilidad y que pueda estar al alcance de todos. Entonces vuelvo y les concreto la respuesta. No se trata de si es el breeder o se trata del productor. El breeder tiene una responsabilidad, es entregar material vegetal limpio. Desde la experiencia que yo tengo,
los breeders con los cuales he trabajado, puedo dar fe que sus materiales hasta este momento los he encontrado limpios, ¿sí? Ahora, he encontrado muchas problemáticas en las fincas. En este momento, nosotros hemos procesado para CSBD cerca de unas 8.000 pruebas a través de pruebas de PCR tiempo real, en lo que llevamos de establecido la técnica y que la estamos compartiendo, y que en este momento ya estamos ajustando toda la documentación para que puedan ser registradas en el ICA y ojalá convertirnos prontamente en un laboratorio registrado en el ICA para la realización de este tipo de pruebas. Muy bien, Diego, gracias. Siguiente pregunta. ¿Nos puede recomendar algún material en especial para elaborar las paletas de cosecha? Lo digo porque conozco paletas plásticas y metálicas. Pues una respuesta para ello es, si usted está desinfectando con hipoclorito, las paletas metálicas son muy buenas, pero se van a degradar con alguna facilidad. El metal, pues se van a degradar por la acción del hipoclorito. Pueden existir unas paletas plásticas, pero no es propiamente un plástico, sino algo más cercano al acrílico, que puede llegar a tener un poco más de filo y que tiene pues cierta resistencia, digamos, a la abrasión. Digamos, no se va a dañar tan fácil con el hipoclorito, pero además ofrece también cierto grado de rigidez para realizar el proceso de cosecha. Perfecto, Diego. Bueno, y nos llegan otras dos preguntas finales. Y dice así, profesor Diego, en la imagen que nos mostró de trébol, las hojas más parecen de oxalis. Falso trébol. Creo haber leído en la foto O y luego la especie. Sí, efectivamente, Marcos. Me voy a permitir devolverme a esa imagen. Está aquí la referencia. Voy a compartir un momento mi pantalla. Y para que puedas ver la referencia. Ok. Esta es la referencia, es de Gobato. Está publicado en la revista Viruses en 2019, abril del 2019. ¿Sí? El volumen 11, el 4, en la página 355. Entonces, aquí estamos hablando, sí, es una especie de falso trébol, pero en nuestro medio natural le decimos trébol. Muy bien. A ver, aquí está la otra pregunta. Qué bueno que preguntas, Marco, ¿cierto? Claro, de eso se trata. El trébol es Trifolium rapens. Me parece clave saber si estoy en lo cierto. No recuerdo el nombre científico del trébol, ¿sí? Pero con esta referencia pueden encontrar pueden encontrar exactamente la especie. Lo que sí es importante es que, bueno, hay otras referencias a otras especies donde se ha encontrado. Por ejemplo, hay un grupo ruso que ha encontrado presencia de CSBD en papa. Ahora, aquí en papa no lo hemos mirado, pero podría ser probable que se encuentre también en papa. De hecho, existen reportes de que se encuentra en papa. En general, en algunas solanáceas es posible encontrar CSBD, no solamente en esa planta de trébol, sino también en otras plantas. Perfecto, Diego. Yo creo que no han llegado más preguntas. Si ustedes no tienen más preguntas, entonces pues le agradecemos muchísimo a Diego toda la disposición, todo su conocimiento y muchísimas gracias por estar siempre dispuesto a compartir con el sector floricultor que hace parte de Azocolflores y de Ciniflores
todos estos elementos tan importantes que sin lugar a dudas permiten que nuestras flores lleguen de la mejor manera a los mercados internacionales. A Diego, un agradecimiento muy especial. Nos seguiremos viendo y hablando y trabajando conjuntamente, porque así lo hemos hecho con Diego desde la Universidad del CES. Y a ustedes un agradecimiento muy especial por estar en la tarde de hoy. Nuevamente les pido el favor de que en esa pestaña del lado derecho de sus pantallas nos puedan diligenciar una encuesta que no se demoran más de 1 minuto, pero que es supremamente importante para nosotros como organización Ciflor. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí conectados y los dejamos con la agenda que vamos a tener el próximo martes de la semana entrante. Diego, muchísimas gracias a ti. Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias a la organización de parte de nuestro laboratorio, de la Unidad de Biotecnología de la Universidad CES. Siempre hemos contado con el apoyo de Azoconflores, de Semiflores, y esperamos seguir aportándole un granito de arena a este sector que es bien importante para nosotros aquí en Colombia, en Antioquia y en la región del oriente antioqueño de una manera muy particular. Estamos afrontando tiempos de crisis, pero tenemos que ponerle color también a la vida y de alguna manera esto es un trabajo que es futuro. En estos días me preguntan, pero ustedes qué hacen tanto en el laboratorio si sabiendo que todo el mundo está como medio parado. Y nosotros decíamos, es que nosotros estamos trabajando en el futuro, porque esas plantas que hoy nosotros estamos evaluando en el laboratorio son las que probablemente en 1 año y medio estarán saliendo en producción. Entonces, si esto no lo hacemos hoy, pues en un futuro no lo haremos. Entonces, pues siempre pensando en el bienestar del sector, en la cantidad de empleos que se generan con él, y pues la universidad no puede quedarse solamente en ese ente académico ahí generando documentos, sino también generando espacios de discusión y, ¿por qué no, información suficiente para la toma de decisiones asertivas? Y eso es lo que queremos hacer. Nuevamente, mis agradecimientos y mi disposición para atender las inquietudes, las preguntas que puedan generarse, y pues podemos estar en contacto. Creo que a través de las páginas del Ciflor están también mis contactos para atender las dudas que se puedan presentar en el futuro. Muchísimas gracias. El último recorderis final, las charlas que nosotros hemos presentado, como la de hoy, la de Diego, a partir de esta noche se va a montar en la página y a partir de mañana ustedes la pueden descargar a los que tienen el link de inscripción de Ciflor. Nuevamente, muchísimas gracias y una feliz tarde. La agenda, mañana tenemos charla a las 4:30 de la tarde, viernes 25, para que ustedes por favor se programen nuevamente. Muchísimas gracias.